Hola, en esta sesión clínica os voy a hablar sobre el manejo diagnóstico terapéutico de la hiponatremia y la hipernatremia, o también llamada dinatremia. Explicaré también la etiología y la clínica, y os daré unas pinceladas sobre la fisiología del balance hidroelectrolítico como introducción, para que entendáis mejor la sueroterapia y el resto del tema. Como sabéis, el 60% del peso corporal es agua, y esta agua se distribuye en dos espacios, intracelular y extracelular. Este espacio extracelular se divide a su vez en intersticial e intravascular. Es en estos espacios donde se va a desarrollar nuestro tema. Haced una imagen mental de este esquema y os será más fácil entender los conceptos. Pues bien, ¿cómo se regula el volumen celular y el volumen del espacio extracelular? Para ello debemos entender los conceptos de osmolaridad y osmolalidad. La osmolaridad de una solución es el número de partículas de un soluto por litro de agua. La osmolalidad será lo mismo, pero por kilo de agua. Esta debe mantenerse en unos límites entre 275 y 290 milimoles litro. Y debe ser la misma entre ambos espacios. Se igualará a través del movimiento del agua por la membrana celular. Esta agua puede atravesar las membranas celulares gracias a los canales de acuaporina y pasa de un área de menor tonicidad o mayor contenido de agua a un área de mayor tonicidad con menor contenido de agua. Existen otras partículas, como la urea o el alcohol, que cruzan rápidamente la membrana, igualando su concentración en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, y no inducen movimientos de agua. Son ósmoles inefectivos, y de ahí la diferencia entre osmolalidad u osmolaridad y tonicidad, siendo la tonicidad la osmolaridad producida por los solutos efectivos, es decir, los solutos que no atraviesan la membrana plasmática. Estos serían la glucosa y el mannitol. Pongamos varios ejemplos. Por ejemplo, si añadimos sodio sin agua al líquido extracelular, lo que tendría un comportamiento como un líquido hipotónico, se aumentará la osmolaridad y saldrá agua de las células a favor del gradiente osmótico. El efecto final será un aumento de la osmolaridad en los dos compartimentos sin que cambie el volumen del agua total. Si por el contrario se aporta agua sin electrolitos, es decir, sin sodio, sin potasio, que a efectos prácticos el sodio es otro mol efectivo, bajará su osmolaridad y pasará agua a la célula. El efecto final será que el agua corporal total aumentará y originará una expansión de ambos espacios. Esto se comporta como un líquido hipotónico. Finalmente, si lo que se añade es un líquido isotónico, no se producirán cambios en la molaridad y no habrá movimiento de agua a través de la membrana a través de las acuaporinas, aunque sí aumentará el volumen extracelular. ¿Y cómo se mantiene la molaridad entre estos márgenes de 275 y 290 milimoles litro? Pues gracias a la secreción de la hormona antidiurética o vasopresina, la C y el manejo renal del sodio. Un aumento, por ejemplo, en la concentración sérica de sodio se asocia con un aumento en la molaridad plasmática, que será, por ejemplo, superior a 295 milimoles litro, correspondiente con un sodio sérico superior a 145-147. Pues bien, en este caso, en este aumento de la concentración sérica de sodio, se produce un estímulo para la liberación de la ADH y para la aparición de la C. Por tanto, si tanto la función hipotalámica y la renal están intactas, el resultado es la retención de agua y la normalización de la concentración plasmática de sodio, y la molaridad urinaria deberá ser superior a 600 milimoles kg. La hipernatremia es el aumento de la concentración del sodio plasmático extracelular por encima de 145 miliequivalentes litro y es un estado hiperosmolar, ya que el sodio era el principal determinante de la osmolaridad plasmática, como he explicado anteriormente. Y como ya he explicado, y el mecanismo fundamental para evitar la aparición de la hipernatremia es la sed, se producirá la hipernatremia en situaciones de falta de acceso al agua, como será en niños, ancianos y adultos comatosos.
¿Cuáles son las causas de la hipernatremia? Serán las pérdidas de agua y las ganancias de sodio. Con respecto a las pérdidas de agua, lo serán las pérdidas insensibles como la sudoración excesiva, quemaduras respiratorias, pérdidas renales a través de la diabetes insípida, diuresis osmótica, por ejemplo, de glucosa en el caso de la diabetes mellitus descontrolada o de urea, diuréticos de asa, insuficiencia renal poliúrica, a través de pérdidas gastrointestinales como la diarrea osmótica por infección o por lactulosa y de vómitos. Otras causas serán alteraciones del hipotálamo, como la hipodipsia primaria o la diabetes insípida adípsica. Esta última se debe a lesiones del sistema nervioso central, incluyendo sarcoidosis, aneurisma o craneofaringiomas. Se trata de pacientes asintomáticos debido a que es una condición crónica y el tratamiento es la desmopresina, similar a la diabetes insípida central. Otra de las causas en la pérdida de agua sería el desplazamiento de agua dentro de las células, que se produce en las convulsiones, en el ejercicio intenso o en la rhabdomiolisis. Dentro de la ganancia de sodio hay varias causas a su vez y dentro de ellas encontramos la iatrogenia a través de la administración de solución salina hipertónica o bicarbonato sódico, nutrición parenteral, ingesta de sal, hiperaldosterismo, ahogamiento en agua salada o síndrome de Cushing. El diagnóstico se puede establecer midiendo el volumen extracelular, la osmolaridad urinaria y el volumen urinario. Clasificaremos la hipernatremia en función del volumen extracelular. En el caso de la hipernatremia con un volumen extracelular bajo, debemos saber que se produce por la pérdida de fluidos hipotónicos y que es la más frecuente. Se debe a pérdidas renales en las que el sodio en orina menor a 20.000 equivalentes litros o extrarrenales en las que el sodio en orina mayor a 20.000 equivalentes litros. Al revés, en el caso de pérdida renal, el sodio en orina será superior a 20 y en las extrarrenales será inferior a 20. ¿Cómo sabemos que el volumen extracelular está bajo? Porque el paciente presenta signos de hipovolemia, como son la sequedad de mucosa, pérdida de turgencia en la piel, taquicardia, hipotensión y venas yugulares no visibles. En el caso de un volumen extracelular alto, debemos saber que se produce por el aporte excesivo de líquidos hipertónicos, que se producirá en el caso de insuficiencia renal, en la corrección de la hipovolemia o en la hipotensión en pacientes críticos. ¿Y cómo sabemos que está el volumen extracelular alto? Gracias a que el paciente presenta edema. En el caso de que el volumen extracelular sea normal, no habrá signos de hipovolemia ni habrá tampoco edema. En este grupo se encuentra la diabetes insípida, que se debe, como sabéis, a la ausencia de la secreción de la ADH, en el caso de que sea central, o a la resistencia de su acción a nivel tubular, en el caso de que sea nefrogénica. ¿Cómo valoramos su origen? ¿Cómo sabemos si es central o renal? Valoramos la respuesta de la osmolaridad urinaria a la desmopresina intranasal y a la restricción de los líquidos. En el caso de que la osmolaridad urinaria se eleve, será central, y si no se eleva, será nefrogénica. Los signos y síntomas son muy inespecíficos, desde afectación gastrointestinal, con náusea y vómito, muscular, con rigidez y contractura, hasta neurológica, con irritabilidad, letargia, debilidad, etc. Debemos saber que los síntomas derivan de la salida de agua de las neuronas, que es provocada por el aumento de la osmolaridad plasmática y que da lugar a una deshidratación neuronal. Esta disminución del volumen cerebral puede ocasionar la ruptura de los vasos y pueden aparecer hemorragias subaracnoideas e intraparenquimatosas, que pueden dejar déficit neurológico irreversible. Debemos saber también que la gravedad de los síntomas depende más de la rapidez de la instalación que del grado de hipernatremia, porque una vez pasadas las 24 o 48 horas, las células se adaptan reteniendo sustancias osmóticamente activas. Es gracias a este mecanismo de adaptación por el que el volumen cerebral puede restablecerse.
Incluso un paciente puede estar asintomático con cifras de 170 miliequivalentes litros. Este volumen cerebral se restablece debido al movimiento de agua desde el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Aumenta así el volumen intersticial. Y a la absorción del solutos osmóticamente eficaces por las células cerebrales, devolviendo así el agua en su interior. En este momento se observa mejoría si hubo síntomas debido a la hipernatremia aguda. El tratamiento dependerá de si la hipernatremia es crónica o aguda, y la corrección debe llevarse a cabo gradualmente en un periodo de 48 horas. En el caso de la hipernatremia crónica, es decir, si ha estado presente durante más de 48 horas o si la duración no está clara, el tratamiento será, en pacientes clínicamente estables, corregir con rehidratación oral, si el nivel de conciencia es normal, o administrando agua a través de una sonda nasogástrica. En el resto será suero glucosado al 5% por vía intravenosa, a 1,35 ml hora peso, hasta un máximo de 150 ml hora o 70 ml hora en un paciente de 50 kilos y 100 ml hora en un paciente de 70 kilos. ¿Por qué se utiliza suero glucosado al 5%? El suero glucosado al 5%, que quiere decir que contiene 50 gramos de glucosa por litro, es isosmótico al plasma, es decir, tiene su misma molaridad, 278 aproximadamente milimoles litro, y es libre de electrolitos, es decir, no tiene ni sodio, ni potasio, ni cloro. La glucosa, como explicamos anteriormente, es una mola eficaz que desplaza osmóticamente el agua de las células, expande el volumen del líquido extracelular y diluye la concentración plasmática del sodio. Por lo tanto, el efecto osmótico es similar al de la ingesta de agua libre. La glucosa se metaboliza en dióxido de carbono y agua, y ninguno de estos dos contribuye a la molaridad. El objetivo de este tratamiento es reducir el sodio sérico en aproximadamente 10.000 equivalentes litros en 24 horas, evitando que sea mayor de 12.000 equivalentes litros en 24 horas. En las primeras horas no debemos reponer más de la mitad del déficit de agua, restituyendo el resto en las siguientes 48 o incluso 72 horas como máximo. En el caso de la hipernatremia aguda, es decir, que se ha producido durante 48 horas o menos, debemos saber que es muy poco común y que ocurre en la intoxicación por sal, en la diabetes insípida, en la que se pierde de forma aguda la capacidad de reponer las pérdidas de agua, y en la hiperglucemia grave, cuyas pérdidas de agua por glucosuria tampoco se reponen adecuadamente. El tratamiento será suero glucosado al 5% por vía intravenosa a una infusión más rápida, 6 ml kilo hora. Una vez que la concentración de sodio haya alcanzado 145 miliequivalentes litros, la velocidad de infusión se debe reducir a 1 mililitro kilo hora y se continúa hasta que se restablece el sodio sérico normal, aproximadamente 140 miliequivalentes litros. El objetivo de este tratamiento es reducir el sodio sérico muy rápido en las primeras horas y restablecer el sodio sérico a niveles normales en menos de 24 horas. El sodio sérico y la glucosa en sangre deben controlarse cada 1 a 3 horas hasta que el sodio sérico descienda por debajo de 145 miliequivalentes litros. Una de las complicaciones de este tratamiento es que se puede desarrollar hiperglucemia. Es más probable en pacientes con diabetes mellitus. La hiperglucemia puede provocar una diuresis osmótica, lo que genera pérdidas de agua y limitará la reducción del sodio sérico. ¿Qué hacemos cuando ocurre esta complicación? Utilizamos una solución de suero glucosado al 2,5%. Y como esta solución no está disponible en muchos hospitales, lo que podemos hacer es diluir suero glucosado al 5% con un volumen igual de agua destilada, o disminuir a una velocidad de infusión más lenta. Aquí os dejo un resumen del tratamiento dividido según sea el volumen extracelular. Cabe destacar que en el caso de hipovolemia debe iniciarse la infusión de solución salina fisiológica hasta reponer la volemia. Posteriormente se utiliza solución glucosada
al 5% o solución salina hipotónica, como hemos explicado anteriormente. En el caso de que exista hipervolemia, se administran diuréticos de asa, como la furosemida, en dosis inicial de 60 miligramos en bolo intravenoso, seguido, si es necesario, de 20 miligramos cada 8 o 12 horas. En pacientes con hipernatremia aguda y lesión renal aguda o ligúrica, se puede utilizar la hemodiálisis o la terapia de reemplazo renal para evitar la sobrecarga de volumen. En el caso de la diabetes insípida, el tratamiento será de la central administrar desmopresina en gota y en aerosol nasal, con 10 microgramos por dosis, en ampollas de 1 mililitro con 4 microgramos y liofilizados de 60, 120 y 200 microgramos, en dosis de 10 a 20 microgramos cada 12-24 horas por vía intranasal, o por vía subcutánea de 60 a 120 microgramos cada 8 horas, y por vía intravenosa o por vía intravenosa de 1 a 4 microgramos cada 12-24 horas. En el caso de la renal suele ser suficiente con la suspensión de los fármacos que la suelen producir. De lo contrario, si no se puede, se recomienda una dieta hiposódica e hipoproteica, junto con un diurético tiacídico en dosis baja, como puede ser la hidroclorotiazida, en dosis de 25 miligramos cada 24 horas, por vía oral. En el caso de pacientes hipovolémicos y también hiperglucémicos con pérdidas continuas de agua y de sodio, se administra solución salina al 0,45% o hiposalina, en lugar de suelo glucosado al 5%. Se volverá a medir el sodio sérico de 4 a 6 horas después de iniciar el régimen inicial. Y si la repetición del sodio sérico indica que se ha alcanzado la tasa de corrección objetivo, la frecuencia se puede reducir de 12 a 24 horas. Lo más común es que la velocidad de corrección sea demasiado lenta, es decir, que la tasa de reducción del sodio sea inferior a 10.000 equivalentes litros por día. Esto se debe normalmente a que existen tanto pérdidas de agua en curso como déficit de agua, que deben calcularse y agregarse al régimen de reposición de líquidos. ¿Y cómo calculamos el déficit hídrico? Con la siguiente fórmula en el primer recuadro, en la que ACT quiere decir agua corporal total, que normalmente es aproximadamente 60 al 50% del peso corporal magro en hombres y mujeres más jóvenes respectivamente, y del 50 al 40% del peso corporal magro en hombres y mujeres mayores respectivamente. Pongamos un ejemplo. Una mujer de mediana edad de 60 kilos, con una concentración sérica de sodio de 168 miliequivalentes litros, el agua corporal total sería de 40% del peso corporal y el déficit hídrico sería 0,4 por 60 entre paréntesis 168 entre 140, todo eso restando 1, lo que nos saldría 4,8 litros. Ahora, con este resultado nos vamos a este recuadro. En azul, en gris, en el que se nos indica cómo calcular la velocidad de infusión horaria. La reposición de agua deseada en el primer 10 mililitros sería 3 mililitros por kilo de peso por 10, que en este caso sería 3 mililitros por 60 kilos por 10, que sería 1800. Ahora, la velocidad de infusión horaria, que es lo que estábamos buscando, sería la reposición de agua deseada en el primer 10 mililitros, estos 1800 mililitros que nos han salido, entre 24 horas, lo que saldría con un resultado de 75 mililitros hora. Cantidad de agua que deberíamos añadir al régimen de reposición. Para el cálculo de pérdidas continuas en curso de agua libre se debe tener en cuenta la salida de agua a partir de sudor y las heces, que es de 30 a 40 mililitros hora. Las pérdidas urinarias, que se calculan con la siguiente ecuación, segundo recuadro, donde V es el volumen de orina, U' es la concentración de sodio en orina, UK es la concentración de potasio en orina y SNA es la concentración de sodio en suero. Pongamos otro ejemplo. Un paciente con una excreción de 100 mililitros hora de orina y con una concentración de sodio junto con potasio de 84 miliequivalentes litros, una concentración de sodio sérico de 168 miliequivalentes litros,
es equivalente a perder 50 mililitros por hora de agua libre de electrolitos, calculado ya con esta fórmula. Luego, la velocidad de difusión horaria de sodio glucosado al 5% debe aumentarse en 50 mililitros hora, calculado para compensar estas pérdidas urinarias. Además, existen las pérdidas gastrointestinales, pero suele ser poco práctico y no se realiza de forma rutinaria. Aproximadamente se estima que estas pérdidas son de 1.500 a 2.000 mililitros al día, y el método más sencillo es iniciar el tratamiento sin tener en cuenta las pérdidas continuas de agua libre. Ir vigilando la concentración sérica de sodio y aumentar la velocidad de administración de los líquidos si no se disminuye al ritmo deseado. La hiponatremia es la disminución de la concentración de sodio plasmático extracelular por debajo de 135 miliequivalentes litros y es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en pacientes hospitalizados. ¿Cuáles serán sus causas? Por una parte, la polidipsia primaria mayor a 8 o 10 litros de agua al día, que suele ocurrir en pacientes psicóticos. La alteración de la excreción renal de agua, que suele ocurrir en estados edematosos, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis o el síndrome nefrótico. El uso de diuréticos tiacídicos, ya que al producirse una pérdida de sodio mayor que de agua. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, síndrome pierde sal, debido a la liberación del péptido antidiurético cerebral asociado a patologías del sistema nervioso central, insuficiencia renal avanzada y alteraciones endocrinas como hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal. Otras son la hiperlipidemia, debido a la hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, a la hiperproteinemia también, por ejemplo en el caso del mieloma múltiple, y a la acumulación por último de solutos como la glucosa y el mannitol en el espacio extracelular, que ocurre en el caso del tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, cuyas formulaciones parenterales se suspenden en mannitol, maltosa o sacarosa, en cirugía de próstata o útero, ya que durante la resección intrauretral de la próstata y la histeroscopia se utilizan soluciones de irrigación con sorbitol o mannitol. Los datos de laboratorio más importantes en el diagnóstico son la osmolaridad plasmática y urinaria, la concentración de sodio urinaria y el volumen circulante efectivo. Si la osmolaridad plasmática es elevada, o también llamada pseudohiponatremia, debemos saber que se debe a la acumulación en plasma de sustancias osmóticamente activas, como hemos dicho antes, la glucosa o el mannitol, lo que determina el paso de agua del compartimento intracelular al extracelular, con disminución de la concentración del sodio plasmático. Si la osmolaridad plasmática es normal, se debe a la presencia de sustancias como proteínas o lípidos, que artefactan la correcta lectura del sodio en las muestras, sin modificar la concentración de sodio sérico. Un aumento, por ejemplo, de 886 miligramos de cilitro en los triglicéridos se sabe que reduce la concentración sérica de sodio en 1 miliequivalente litro. Si la osmolaridad plasmática es baja, podemos clasificarla a su vez en 3 grupos. Esta es de las más frecuentes. Y en el caso del volumen extracelular bajo, se produce por pérdida de líquidos ricos en electrolitos, que pueden ser renales, por diuréticos, nefropatía intersticial, insuficiencia suprarrenal o extrarrenales, por vómitos, diarrea o sudoración. En ambos casos existe una disminución del volumen plasmático efectivo, que estimula a su vez la secreción de la ADH, la aparición de sed y la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo proximal, perpetuando el estado de la hiponatremia. El sodio en orina es inferior a 20 milivalentes litro cuando las pérdidas son extrarrenales. En las alteraciones también donde hay movimiento de líquido hacia el tercer espacio, como en la pancreatitis. El sodio en orina es superior a 20 milivalentes litros si las pérdidas son renales. La causa más frecuente es el tratamiento con diuréticos, sobre todo tiazidas. Se puede observar un nivel bajo de sodio en orina con una osmolaridad baja, menor a 100 milimoles kilo, en los siguientes entornos: polidipsia primaria, ingesta de líquidos combinada con desnutrición proteica, descrita principalmente en bebedores de cerveza,
Uso subrepticio de diuréticos también, que se debe sospechar cuando el sodio sérico y los electrolitos en orina fluctúan de un día a otro. La orina también puede diluirse si se mide después de la expansión del volumen con solución salina isotónica en un paciente con hipovolemia. También después de la reversión del SIADH, secreción adecuada de hormona antidiurética, mediante el cese del fármaco causante o después del reemplazo de glucocorticoides en la insuficiencia suprarrenal. En el caso de un volumen extracelular alto, nos vamos a otro esquema. Debemos saber qué ocurre en la ingesta elevada de líquidos, en la ingesta baja de proteínas, en el hipotiroidismo, en la insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. En estos tres últimos existe una disminución del volumen plasmático efectivo, en los que se desencadenan mecanismos compensadores para suplir la depleción del volumen. El resultado será un exceso de sodio y de agua, con un sodio en orina bajo, inferior a 20 miliequivalentes al litro. En la insuficiencia renal con filtrado glomerular comprometido, el volumen plasmático efectivo estará elevado, el riñón es incapaz de eliminar el exceso de agua y el sodio en orina es mayor a 20 miliequivalentes litro. En el caso de un volumen extracelular normal, nos vamos al último esquema, debemos saber que se debe a la retención aislada de agua que diluye el sodio del compartimento intravascular. La causa más frecuente es la secreción inadecuada de ADH. Este síndrome se define por hiponatremia hiposmolar con preservación del volumen extracelular, osmolaridad urinaria y sodio urinario elevado, función renal normal, función suprarrenal normal y función tiroidea normal. Y su etiología es variada, como alteración del sistema nervioso central, pulmonar, producción ectópica por tumores, infecciones, fármacos, insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca. Se puede observar un nivel alto de sodio en orina con una molaridad urinaria alta en secreción inadecuada de hormona antidiurética, como acabamos de explicar, también en el hipotiroidismo y en la insuficiencia suprarrenal primaria, en la que hay deficiencia de cortisol, que puede provocar una hipersecreción de ADH debido a reducción de la presión arterial sistémica y del gasto cardíaco. En cuanto a la clínica, se debe a la hiperhidratación neuronal, secundaria al paso de agua al interior de las células por el deceso de la osmolaridad plasmática. La sintomatología puede oscilar entre síntomas inespecíficos en pacientes con hiponatremia crónica y grave, que son el resultado de adaptaciones cerebrales que minimizan el edema cerebral, pero alteran la composición del cerebro, hasta síntomas más graves, comunes en pacientes con una reducción aguda de la concentración sérica de sodio, sin tiempo para que se produzca la adaptación cerebral. Los casos leves y de evolución crónica pueden cursar de forma asintomática incluso, ya que las neuronas eliminan solutos osmóticamente activos, protegiéndose contra el edema. En el caso de que se corrija demasiado rápido la hiponatremia, aparece el síndrome de desmielinización osmótica, también llamado mielinólisis central pontina, generando un desequilibrio osmótico y conduciendo a una afectación neurológica grave, caracterizada por disartria, cuadriplegia, disfagia y coma, que puede no ser reversible. Esta mielinólisis central pontina es más probable cuando se tienen concentraciones de sodio sérica menores a 105 miliequivalentes litros, con hipopotasemia, con consumo de alcohol, con desnutrición, con enfermedad hepática y ahora incluida en este algoritmo con hipofosfatemia. ¿Cuál será el tratamiento de la hiponatremia aguda? El tratamiento inicial, es decir, durante las primeras 6 horas después del reconocimiento de la alteración, dependerá de la presencia o ausencia de síntomas. En caso de pacientes asintomáticos se puede optar por no tratar con seroterapia o administrar un bolo de 50 ml de solución salina al 3%, también llamada solución salina hipertónica, para evitar que el sodio sérico disminuya aún más. Después monitorizaremos al paciente para detectar síntomas y volveremos a medir la concentración de sodio sérico cada 1 o 2 horas para determinar la necesidad de terapia adicional. En pacientes sintomáticos tratamos con un bolo de 100 ml de solución salina al 3%, seguido, si los síntomas persisten, con 2 dosis adicionales de 100 ml.
hasta una dosis total de 300 mililitros. Cada bolo se debe infundir durante 10 minutos. Las organizaciones europeas recomiendan que se trate con 2 infusiones en bolos de 150 mililitros de solución salina al 3%, cada una administrada durante 20 minutos, midiendo el sodio entre infusiones. El objetivo es aumentar el sodio sérico de 4 a 6 miliequivalentes litros en unas pocas horas. Este aumento debería aliviar los síntomas y prevenir la inanición cerebral. Además, en todos los pacientes con hiponatremia aguda se debe limitar la ingesta de líquidos. Si la concentración sérica de sodio es menor a 120 o si existen factores de riesgo adicionales de mielinolisis central continua, la tasa máxima de corrección debe ser de 8 miliequivalentes litros en 24 horas. Aunque el mannitol se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar el edema cerebral, debemos saber que es nefrotóxico y puede reducir la concentración sérica de sodio. También se han utilizado los antagonistas de vasopresina, como los bactanos, pero tiene una eficacia variable y su inicio de acción es demasiado lento para recomendarlo en pacientes con hiponatremia aguda. Volveremos a medir la concentración de sodio sérico cada hora para determinar la necesidad de terapia adicional. Cuando el sodio sérico haya aumentado de 4 a 6 miliequivalentes o cuando ya sea de 130 miliequivalentes litros, la frecuencia de la monitorización podrá reducirse a 12 horas. Cuando la hiponatremia sea crónica, el tratamiento inicial, durante las primeras 6 horas, dependerá de la gravedad de la hiponatremia. En caso de una hiponatremia leve, es decir, de 134 a 130 miliequivalentes litros, no trataremos. Nuestro enfoque incluye medidas generales que son aplicables a todos los pacientes, como limitar la ingesta adicional de agua, suspender las infusiones intravenosas hipotónicas y aumentar la ingesta de sal. En la hiponatremia moderada, de 129 a 100 miliequivalentes litros, depende de la gravedad de los síntomas y de la presencia o ausencia de patología intracraneal, por ejemplo, una lesión cerebral traumática, una cirugía intracraneal, una hemorragia intracraneal, una neoplasia o otra lesión que ocupe espacio. A su vez dividimos en síntomas graves o patología intracraneal conocida. En este caso tratamos con un bolo de 100 mililitros de solución salina al 3%, seguido, en caso de que los síntomas persistan, de 2 dosis adicionales de 100 mililitros, hasta una dosis total de 300 mililitros. Cada bolo se debe infundir durante 10 minutos. En asintomáticos con síntomas leves a moderados y sin patología intracraneal no se utiliza solución salina hipertónica y en este caso no requieren ser ingresados. Debían ser hospitalizados aquellos pacientes con un alto riesgo de sufrir complicaciones y con alto riesgo de complicaciones por una corrección excesiva de la hiponatremia, como son aquellos con hiponatremia aguda, hiponatremia grave, es decir, menor a 120, e hiponatremia sintomática. Por último, en el caso de la hiponatremia grave, es decir, 120 miliequivalentes litros, trataremos con solución salina al 3% por vía intravenosa, comenzando a un ritmo de 15 a 30 mililitros hora, administrado a través de una vena periférica. Una alternativa es administrar bolos de 1 mililitro kilo, máximo 100 mililitros, de solución salina al 3% cada 6 horas. Algunos hospitales tienen políticas que establecen que la solución salina al 3% solo se puede infundir en una vena central. Sin embargo, existe evidencia de que se puede infundir solución salina al 3% de manera segura en una vena periférica, y no hay evidencia de que cause trombosis vascular o lesión por extravasación. El riesgo de una corrección demasiado rápida, es decir, mayor a 8 miliequivalentes litros en 24 horas, es mayor si la causa de la alteración de la excreción del agua es reversible, lo que daría lugar a una diuresis acuosa de agua que puede producir un aumento abrupto del sodio sérico. Para aquellos con causas reversibles de hiponatremia que desarrollen diuresis acuosa durante el curso de tratamiento o aquellos que tienen un alto riesgo de desarrollar mielinosis central pontina, se debe iniciar desmopresina para evitar una corrección demasiado rápida. Las causas reversibles de la hiponatremia incluyen la hipovolemia, ya que la corrección de la hipovolemia con solución salina isotónica o hipotónica a hipovolemia e euvolemia suprime la secreción de hormona antidiurética y conduce a una secreción de agua.
Otra causa reversible sería la insuficiencia suprarrenal, ya que la administración de glucocorticoides suprime la secreción de ADH y produce diuresis acuosa. Secreción inadecuada de hormona antidiurética, cuya causa sea una enfermedad autolimitada, como náuseas, dolor o cirugía, o medicamentosa. Y por último, diuréticos tiacídicos, ya que la suspensión restablece la capacidad de excretar orina diluida al máximo. Cabe destacar que si se utiliza desmopresina es importante restringir la ingesta de agua para evitar una disminución de la concentración sérica de sodio. La dosis de desmopresina a administrar es de 1 a 2 microgramos por vía intravenosa o subcutánea preferentemente, cada 6-8 horas, durante un periodo de 24 a 48 horas, o hasta que el sodio sérico se encuentre en torno a 125 miliequivalentes litros. Y simultáneamente administraremos una infusión intravenosa lenta de solución salina hipertónica, comenzando con una dosis de 0,25 ml kilo hora. Como resumen, debemos saber que la desmopresina hace que la tasa de corrección resultante de la solución salina hipertónica sea más predecible, porque evita que se produzca una diuresis hídrica inesperada durante el curso de tratamiento. En caso de que sea poco probable que la causa de la hiponatremia sea rápidamente reversible y no se desarrolle diuresis hídrica durante el curso de tratamiento, no utilizaremos desmopresina. Estas causas son insuficiencia cardíaca o cirrosis y síndrome de inadecuada secreción de ADH crónico. La probabilidad de una corrección demasiado rápida en estos pacientes es baja, y la desmopresina y administrarla podría aumentar la cantidad de solución salina hipertónica necesaria para lograr el aumento deseado en la concentración sérica de sodio. Por último, el tratamiento posterior en la hiponatremia crónica, es decir, en los primeros días, será el siguiente. Primeramente, suspender la solución salina hipertónica al 3% utilizada como terapia inicial una vez que se haya alcanzado el objetivo de corrección diaria de 4 a 6 miliequivalentes litros, como hemos dicho previamente. Esta se debe suspender durante el resto del día. Restricción de líquidos indicada en la hiponatremia sintomática o grave en estado edematoso, como la insuficiencia cardíaca o la cirrosis, deterioro de la función renal y secreción adecuada de la ADH. Es necesaria una restricción del 50 a 60% o una ingesta de líquido inferior a 800 ml al día. La eficacia de la restricción de líquidos se puede predecir mediante la relación de cationes entre la orina y el suero, es decir, la concentración de sodio y potasio en orina respecto a la concentración de sodio en suero, dividiendo ambas. Una proporción menor a 0,5 sugiere que la concentración sérica de sodio aumentará con la restricción de líquidos, mientras que una proporción mayor a 1 indica que no lo hará. Otra de las terapias para la hiponatremia crónica utilizadas en SIADH serán los diuréticos de asa, las tabletas de sal oral y la urea, además del antagonista de receptores de la vasopresina. Finalizamos la presentación con un dato muy interesante, y es que anteriormente el objetivo era elevar el sodio por encima de 100 miliequivalentes litros. Actualmente no existe esta evidencia, no respalda esta práctica. El objetivo no debe ser un sodio sérico preestablecido, ya que esto conducirá a una corrección excesiva de la hiponatremia. Son suficientes pequeños aumentos diarios de 4 a 6 miliequivalentes litros, como hemos dicho previamente.